Hola, buenos días a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. A las caritas de siempre, muchas gracias por estar conmigo una semana más. A las caritas nuevas, pues muchas gracias por la oportunidad de acompañarles, de estar con ustedes y pues bueno, espero que el día de hoy podamos seguir generando preguntas y generando reflexiones que nos sirvan para seguir como en este proceso que nos ha implicado la pandemia, la cuarentena y la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho que estén el día de hoy. Hoy vamos a platicar justamente de todo esto que tiene que ver con el duelo y la pérdida, ¿no? A veces cuando pensamos en duelo, normalmente pensamos en muerte, no necesariamente en pérdida. Y vamos a hablar el día de hoy que el duelo, claro que viene a partir de la muerte es la pérdida como más evidente que podemos vivir, pero también la pérdida se da en el sentido de las relaciones, del trabajo, de lo que queríamos hacer que ya no pudimos hacer. Todo esto también implica una pérdida y todo esto también implica un duelo, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de esto, tendríamos como que localizar que esta cuestión de la pandemia como crisis ha implicado pérdida para todos nosotros, pérdida de nuestra rutina, ¿no? De nuestras cosas que hacíamos como del diario, de la forma en la que se movía la dinámica de la familia. Hemos, muchos de nosotros, perdido oportunidades de trabajo o proyectos, congresos, contratos, ¿no? Que han tenido una implicación económica. Desde ahí también hemos perdido planes o viajes, ¿no? Ya hablábamos como en la primera sesión de estas de las charlas de los miércoles, cómo les platiqué situaciones de varios pacientes que tenían alguna implicación para el próximo semestre o para este verano de trabajo, de estudio, y que de pronto pues todo ha tenido que modificarse y que pues por el momento tiene que estar como postergado, ¿no? Ahí también hay pérdida. También hemos perdido vínculos. Yo he escuchado mucho en el consultorio estos últimos días cómo muchos jóvenes han perdido pareja, por ejemplo, ¿no? Tal vez cuando somos adultos y ya tenemos como toda la capacidad de, pues, vivir con nuestra pareja, si es que estamos en ese tipo de relación, o tener como la posibilidad de decidir cuándo vemos o cuándo no vemos a nuestra pareja, si es que no vivimos con ella. Los chavos no tienen esa posibilidad. Los chavos viven de alguna forma, pues, como bajo las reglas de los papás, de las mamás, de las casas, y de pronto las parejas han venido como doliendo, ¿no? En este tiempo porque ha implicado una separación muy grande. Tengo un paciente que me había estado justamente como transmitiendo esta cuestión de Ale, él tiene 20 años, lleva 2 años con su novia y tiene 3 meses sin verla porque justo, ¿no? Empezó como toda esta cuestión del confinamiento y entonces él pues en su casa y ella en su casa. Y entonces yo le decía, pero hay apertura tal vez, no sé, de que junten el confinamiento y de que tal vez ella se venga a tu casa 15 días o tú te vayas, ay no, Ale, ¿cómo crees? A mis papás yo creo que les da el soponcio, ¿no? Y a los de ella peor. Entonces, pues justo como que por esta situación, él no es uno de los que ha terminado con la relación, pero sí se está viendo complicada, ¿no? Y varios otros personas, amigos, gente conocida, pacientes, pues sí se han visto en esta situación como de complicación desde los vínculos y más, ¿no? Pues por esta cuestión del distanciamiento social, no solo de parejas, pero de amigos, ¿no? Y luego, pues la parte más compleja que ya se está también empezando a vivir es la cuestión que cada vez nos llega como más, que es la de que ha habido personas que han perdido ya familiares a causa del COVID, ¿no? Entonces, bueno, si ya de pronto toda la cuestión como de la pérdida de rutina económica, de trabajo, de vínculos que se está dando por toda la crisis, ahora si además le sumamos la cuestión de que sí está habiendo personas ya dentro de nuestra red que están perdiendo familiares a causa de esta complicación, pues sí se vuelve un tema que tenemos que entrarle y tenemos que poder hablar porque de pronto nos da mucho miedo, ¿no? Nos da mucho miedo hablar de la muerte, nos da mucho miedo. ¿Cuántas personas conocemos que les preguntamos, oye, ¿tienes
testamento, no, pues si yo no me quiero morir, ¿cómo crees? No, pues, o sea, como de que nos queramos morir, pues yo creo que nadie se quiere morir necesariamente, pero de que es algo que nos va a suceder, nos va a suceder. Y nos cuesta mucho trabajo hablarlo y nos cuesta mucho trabajo afrontarlo. Y no sé si sea una cuestión cultural, porque por otro lado tenemos como toda esta cuestión del Día de Muertos, que es completamente mexicano y prehispánico, pero por otro lado nos da, o sea, lo tomamos como toda esta fiesta, tal vez los que no tenemos como las raíces verdaderamente de conocer la tradición y de entender todo lo que simboliza, lo que significa, lo tomamos como fiesta, pero a la hora de enfrentar el sufrimiento, la enfermedad, la posibilidad de la muerte, escapamos, ¿no? Huimos. Entonces, pues sí es muy importante poderlo como hablar, ¿no? La pérdida, eso, desde la parte de la muerte y también desde la pérdida de vínculos, desde la pérdida de lo cotidiano, porque de alguna forma en esta crisis hemos estado duelando, ¿no? ¿Cómo, Ale? Pues sí, hemos estado en esta pérdida tras pérdida tras pérdida y tenernos que adaptar a un ritmo diferente, a formas diferentes y hasta la falta como real, física, de la gente a la que queremos y de pronto pues también algunas familias a la pérdida en tanto muerte, ¿no? Entonces, como para ir empezando a hablar de esta cuestión del duelo, no todos lo sabemos, ¿no? Pero hay una psiquiatra la que empieza como a revisar toda esta cuestión como de la muerte y acercarse a este tema, es Elizabeth Kubler-Ross. Ella es suizo-estadounidense, ella nace en Ginebra, si no me equivoco, y en 1969 ella publica su primer libro, ¿no? Sobre la muerte y los moribundos. Entonces, ella es como la primera psiquiatra o pensadora que verdaderamente se acerca a hablar desde esta parte, no tanto desde la cuestión como clínica médica, sino desde las implicaciones que tiene toda esta cuestión del morir, del estarse muriendo y del rodear a quien está en este proceso de muerte, ¿no? Entonces es alguien que pues es como pionera en este sentido y ella habla de que hay como 5 fases o 5 etapas del duelo y se llama justamente el modelo de Kubler-Ross y son como diferentes etapas que seguramente ustedes ya las han escuchado muchas veces, ¿no? Es esta cuestión en la que primero está la negación, como no, esto no pasó, esto no me puede estar pasando, hay esta cuestión como que nos sostenemos en el no y en la evasión, ¿no? Luego está la parte de la ira, que es cuando nos enojamos, porque a mí yo no me lo merezco, y hay como todo este enojo frente a la circunstancia. Luego está la negociación, ¿no? Que por ejemplo, cuando hay alguna, así un ejemplo como muy vívido es cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, terminal, y el paciente o la familia dice, no, a ver, no, ¿no? Vamos a ver opciones, qué otras alternativas, medicina alópata, homeópata, como toda esta cuestión en la que se busca la forma de justamente como no morir, ¿no? Y luego viene la parte de la depresión, pues que es la profunda tristeza porque ya hay como que de alguna forma un procesar esta situación, esta noticia, este momento de vida para luego llegar a la aceptación, ¿no? Y estas 5 etapas se pasan en toda pérdida o en todo duelo, ¿no? Que ya estábamos hablando que cuando duelamos no necesariamente implica una muerte física, puede ser una muerte simbólica, ¿no? Por ejemplo, no sé, el separarte de tu mejor amigo y no volverlo a ver nunca porque te hizo algo que te dañó, ¿no? Que le pasa mucho a nuestros chavos en la prepa, en la secundaria, que de pronto tienen estas amistades tan profundas y tan importantes para ellos y de pronto algo sucede y se separan, ¿no? Y hay como esta herida de lealtad y esta herida como de esta amistad, de este vínculo. Y entonces ahí hay un duelo. Cuando rompemos con una pareja, hay un duelo. Cuando nuestros hijos se van de intercambio, aunque vayan a volver, también pasamos un duelo. Toda la vida está llena de pequeñas pérdidas, ¿no? Y entonces duelamos. Pero en esta crisis en particular, pues sí hemos estado duelando desde muchos lugares.
y justo hemos hablado también de cómo de pronto estábamos como tranquilas, tranquilos con toda esta cuestión y de pronto se nos han venido todo ayer decía una participante del grupo de manejo de emociones, esta montaña rusa de emociones, que justamente tiene que ver, si lo vemos desde aquí, con las etapas del duelo, ¿no? Primero fue como, no, esto no puede estar pasando, nos enojamos, empezamos a adaptarnos, a negociar, hay quien se ha puesto muy triste y de pronto empezamos ya como a adaptarnos a lo nuevo y a esto que va a ser como nuestra vida ahora, ¿no? Ahora, tenemos que también pensar en que estamos duelando o que estamos perdiendo este concepto de la vida como fue y que ya no va a ser. Eso es bien importante que lo empecemos como a aterrizar un poquito más, porque estas personas que de pronto dicen, no, cuando ya todo sea como era, o cuando regresemos a lo de antes, es que ya no vamos a regresar a lo de antes, ¿no? Y qué bueno, porque de alguna forma hay cosas que tenían que modificarse. Esto que también están diciendo mucho como desde los medios de comunicación y desde la parte como del gobierno, de regresar a la nueva normalidad, o sea, ya implica una falacia, ¿no? Regresar a lo nuevo, o sea, ¿cómo? Es un oxímoron, es una contraposición. No vamos a regresar a ninguna normalidad como la entendíamos. Y no se puede regresar a la nueva normalidad porque no se puede regresar a lo nuevo. ¿Sí lo vemos? O sea, como desde ahí hay hasta el conflicto de discurso porque no entendemos qué onda, ¿no? Y a qué vamos a entrarle y cómo va a estar ahora. Entonces, por eso es tan importante que lo empecemos a hablar, porque eso como lo vivíamos antes, de alguna forma ya se perdió, ¿no? Y eso nos está atravesando y eso nos está doliendo. Tenemos que estar abiertos como a pensar esta nueva normalidad, pero desde algo verdaderamente originario, ¿no? Soltando como los preceptos que teníamos de cómo era como nuestra rutina o cómo era la forma en la que hacíamos las cosas antes de esta crisis para dar lugar a una nueva forma, ¿no? Ayer también platicábamos en el grupo de emociones cómo esta cuestión que hemos venido perdiendo estos meses, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de prevención. Muchas veces la pérdida se da como cuando están pasando las cosas y ya no hay forma de prevenir. Y ahorita la mayoría, no estoy diciendo que a todos, pero sí a la mayoría de nosotros, todo este encierro se nos vino a modo de prevención, a modo de no exponernos de más, a modo de tratar de contener los contagios, tratar de contener la mortandad, tratar de contener toda esta cuestión es a modo de prevención. Y ayer alguien lo decía, ¿no? Una de las participantes, y creo que es muy importante rescatarlo, porque justo, ¿no? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para tratar de contener toda esta situación que de alguna forma ya no se va a ir y que vamos a tener que aprender a vivir desde una nueva forma y desde una nueva conciencia de higiene, de contacto, de socialización, de respeto al espacio del otro. Entonces, creo que todo eso también lo tenemos que ir haciendo como muy consciente, porque empiezan ya las preguntas. Ale, ¿qué va a pasar cuando empecemos a salir otra vez? ¿No? Me preguntan los chavos. Ale, ¿cuándo será que mis papás me van a volver a dar permiso de hacer algo? Y de pronto, pues podemos ver como que por una parte hay este semáforo en el que, bueno, podemos empezar a vernos de 3 personas en 3 personas y con todas nuestras medidas de distancia y seguridad y tapabocas y nuestro gelecito. Y por otro lado nos dicen, no, es el peor pico del contagio, pero eso nos dijeron hace 2 semanas, hace 3, y nos van a decir dentro de 2, y ya nos dijeron que en octubre va a ser el peor pico. Entonces, hay como demasiada información y al mismo tiempo desinformación y mucha incertidumbre porque nadie sabe a ciencia cierta y no es culpa ni del secretario de salud, ni del presidente, o sea, no hay forma de saber a ciencia cierta. Claro que hay data, claro que hay números, claro que hay datos duros, pero no se puede dar, todo lo que se da es una inferencia, una aproximación, no se puede firmar como cuando sí, cuando no, ¿no? Porque pues todo va evolucionando de forma exponencial y desde muchas aristas. Entonces, pero sí los chavos están empezando a preguntar, ¿no?
Y también los papás nos estamos empezando a preguntar. Ayer me decía una paciente, Ale, yo no sé qué voy a hacer cuando tenga que volver a retomar la vida. ¿Cómo? Sí, o sea, hoy tuve que salir de mi casa después de 2 semanas por algo a las compras y me sentí mal, ¿no? Me sentí mal, me siento con miedo, me da flojera, o sea, tenerme que quitar los pants que llevo puestos 3 meses, me da flojera, ¿no? Y esto nos va a empezar a pasar también, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar el salir y además con toda la implicación que va a tener el salir, ¿no? Antes, como ya lo habíamos dicho, salíamos pues como íbamos, ahora salimos tapabocas, luego el gelecito, luego la careta, luego sin los hijos, ¿no? Porque ya no los dejan entrar ni al súper ni a ningún lado. Y entonces hay todo este cambio de rutina y hay un esfuerzo extra que nos va a implicar el salir de casa, ¿no? Y más allá de toda esta implicación, la implicación afectiva. El otro día me decía un papá, yo la verdad, Ale, estoy muy feliz de la pandemia porque me ha dado la oportunidad de tener a mis hijos aquí en mi casa. Y yo, ¿cómo? Sí, pues los hijos son 2 chavos, ¿no? De preparatoria, que pues ya estaban en todo este rollo de salir, de querer ir a fiestas, de querer, y los papás desde una posición muy sobreprotectora, pues se les estaba complicando mucho, ¿no? Entonces ellos, o bueno, él en particular, el papá en particular decía, yo estoy súper tranquilo porque ahora tengo aquí a mi hijo todo el día, ¿no? Y yo te diría, bueno, pues sí, pues igual y tú estás muy feliz, pero yo no creo que el chavo, como a la larga, vaya a estar feliz de estar contigo y su mamá y su hermano todo el día, todos los días encerrado, porque tú tienes miedo, ¿no? Y ahora no solo es el miedo de que algo le pase, como desde esta posición de la inseguridad, sino está esta cuestión del virus, ¿no? Y entonces como que esta inseguridad y esta sobreprotección que de pronto actuamos hacia nuestros hijos pareciera que ahora está justificada. Y vamos a tener nosotros como papás, y no solo como papás, como individuos, que enfrentarnos a eso y que poderlo ir pasando, porque no podemos como quedarnos a vivir desde el miedo y desde la parte de, bueno, pues la solución va a ser que ya nunca salgamos de la casa, ¿no? No, eso no es viable, eso no es sostenible y eso no va a ser sano tampoco, ¿no? Entonces hay que empezar también a pensar en esto, no porque les esté yo diciendo, ya, vámonos todos a la calle, nos vemos en el Naucali mañana a un picnic con Susana a distancia. No, para nada, no me malentiendan por ahí. Pero sí tenemos que empezar a pensar y empezar a hablar en que esta cuestión de la nueva normalidad va a implicar el que nosotros y nuestros hijos volvamos a ver gente, a salir con nuestros amigos, a reunirnos, y eso va a estar bien. Claro que con las nuevas medidas de prevención y de salud, ¿no? Que tenemos que estar como absorbiendo todo el tiempo, implementando todo el tiempo y que están bien, porque como les decía, no puede ser que sea el año 2020 y apenas nos estemos aprendiendo a lavar las manos. O sea, ¿cuántos de nosotros regresamos de la calle y lo primero que hacemos es lavarnos las manos? Pues me van a decir, ay, ale, todos. Sí, estos últimos 3 meses. Antes de eso, la mayoría no. Hay gente que ni siquiera se lava las manos después de ir al baño, antes de ir al baño, para comer, para, quiero ver antes, o sea, regresando a su casa de la calle. Entonces, todas estas cuestiones que nos está dejando esta crisis como a forma de educación, de la higiene y de la distancia y del respeto entre nosotros, como en esta cuestión de la cercanía, creo que es importante y creo que también hay que estar como en esta posibilidad de que nuestros hijos también lo están absorbiendo y de que en su momento cuando podamos volver a salir, ¿no? Y se pueda empezar a como generar estos espacios de convivencia con todas las normas necesarias, pero como que no estar con este miedo o transmitiéndoles a nuestros hijos que ya se van a quedar para siempre encerrados en el castillo de la pureza, porque tampoco viene bien. Y es algo que a los jóvenes, yo por lo que he estado escuchando estas últimas semanas, los tiene con mucha angustia. Como esta cuestión de, Ale, ¿cuándo o sea, si ya mis papás se les complicaba dejarme salir, si ya a mis papás se les complicaba verme como independiente, si ya a mis papás se les complicaba entenderme como un ser aparte de ellos, ahora con este rollo del COVID, ¿cómo le voy a hacer para
para hacer por mí mismo? ¿Cómo le voy a hacer para tener mi independencia? ¿Cómo le voy a hacer si ahora la sobreprotección además va a estar hiper justificada? Y eso es algo que nosotros nos tenemos que poner a pensar y me van a decir, Ale, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? ¿No? Que estábamos hablando de pérdida y de duelo. Pues bueno, justamente esto entra y se teje en la parte del duelo. ¿Por qué? Porque a nosotros cuando nuestros hijos van creciendo, eso nos duele y hace que duelemos, ¿no? En este sentido de la pérdida de nuestros hijitos como nosotros los queríamos o los conocíamos o los habíamos querido moldear. De pronto nuestros hijos empiezan a ser adolescentes y empiezan como con toda esta muda, ¿no? De encontrarse a sí mismos y su identidad fuera de la familia. Y nos duele y nos pesa y es una pérdida bien grande. Y ahora, con toda esta cuestión de la pandemia y el encierro, de alguna forma como que se nos justifica un poquito el quererlos retener. Y tenemos que regresar a nuestro centro y decir, a ver, no. También hablábamos, ¿no? El día que hablábamos específicamente del encierro y de los adolescentes, cómo esta chava, el audio que les compartí decía, ¿no? Cómo los papás ahora quieren estar sobre ella todo el tiempo, haciendo cosas. Y pues todo eso tiene que ver como también con cosas que yo he escuchado de parte de los papás y de las mamás que dicen, este es mi momento como para rehacer o para fortalecer el vínculo con este hijo, con esta hija, antes de que se me vaya. Y desde ahí es como, pues no, porque hay como un lugar ahí como de mucha ansiedad o como de mucho, no te vayas, ¿no? Y los hijos se van a tener que ir, no necesariamente físicamente, pero simbólicamente. Los hijos tenemos que aprenderlos a soltar y los hijos tienen que luchar porque los soltemos. Y aunque eso nos enoje mucho y aunque eso sea una gran pérdida para nosotros, tenemos que estar abiertos, porque eso no es solo un derecho de nuestros hijos, sino una obligación. El arrancarse de lo familiar y ser por sí mismos, porque de eso va a depender justamente como lo que viene, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos da mucho coraje y los culpamos, como mi hijo que es un grosero, es un rebelde, o sea, como si ser joven fuera sinónimo de ser algo muy feo, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. Justamente toda esta búsqueda de la independencia y toda esta búsqueda de la individualidad es algo completamente esperado y completamente saludable. Pero nosotros lo vivimos como una agresión personal o como algo que nos afecta a nosotros directamente sin ver que es parte del proceso de nuestros hijos, ¿no? Entonces es bien importante que a quienes tenemos, bueno, ustedes, porque yo todavía no tengo hijos adolescentes, porque mis pacientes, pues de alguna forma son quienes me hacen estar en contacto todo el tiempo con estas historias, pero la realidad es que son sus hijos, ¿no? Quienes tienen hijos adolescentes no pueden por un solo segundo olvidar pues, toda esta parte de la independencia y del ser por sí mismos tiene que caber incluso en la nueva normalidad, incluso en la crisis. Y de pronto eso se nos está olvidando. El otro día estaba yo leyendo un post que me hizo entre como enojar, me hizo pensar y al final creo que me sirvió mucho para generar como ciertas reflexiones que ya se venían cruzando con lo de algunos de mis pacientes más jóvenes. Y eso era un post que obviamente posteó un papá, ¿no? No un papá de un paciente, sino un hombre con hijos, ¿no? Jóvenes. Y decía como de, tú joven, que eres, para empezar un post muy lleno de juicios y prejuicios, ¿no? Tú joven que eres un inconsciente y que solo te importas tú mismo y que eres un egoísta, decidiste hacer una fiesta con 5 personas de tus amigos más cercanos para comer una pizza y no te importó el encierro y no te importó todo lo que se dice de que nos quedemos en casa. Y entonces tú hiciste esta juntita con tus amigos egoísta para comer pizza y una de tus amigas, uno de tus amigos estaba infectado y una de tus amigas
pues como no se sentía mal, a los días, pocos días, fue a ver a su abuelita de 86 años. Y ahora esa abuelita de 86 años está muriendo de COVID. Eres un egoísta, joven, porque no te importa la abuelita de la amiga, porque solo te importa tu bienestar y pasarla bien. Y, y ahí yo me quedé como, wow, ¿cómo puede ser que este sea un discurso que alguien pueda manejar como tan a la ligera? ¿Cómo tan a la ligera? ¿A qué te refieres? Bueno, ahí se están juntando como demasiadas cosas que no tendrán ni por qué ir juntas, ¿no? Pero para empezar, otra vez, ¿de qué más vamos a culpar a los jóvenes? A mí me da la verdad como mucha, no sé cómo decir, yo creo que sería como hasta dolor escuchar cómo los papás o cómo los grupos de gente adulta se expresan de los jóvenes, como si fueran así como un cáncer, ¿no? No, la juventud está peor que nunca, qué barbaridad, no has visto las chavitas de ahorita, los chavitos de ahorita. Los papás de esos hijos son ustedes. Los papás de esos jóvenes de los que tanto se quejan es nuestra generación y la de arriba. Esos jóvenes, otra vez, no son esos jóvenes que ustedes o que la gente que tiene ese discurso ve. Yo muchas veces en el consultorio escucho discursos mucho más conscientes y mucho más sensibles y mucho más responsables de los jóvenes que de los padres, ¿no? Entonces, otra vez, ahí no, o sea, fuera de generar como una reflexión, se está emitiendo un juicio y se está culpando al joven por la muerte de una mujer de 86 años, que si otra vez, todas las vidas importan, claro que todas las vidas importan, pero hay vidas más vividas que otras. Y hay edades, o sea, por simple como naturaleza y esta cuestión de como de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Que es como el ciclo de la vida de ciencias naturales de segundo de primaria, pues a una mujer adulta de 86 años, pues seguramente ya está mucho más cerca de ese momento, ¿no? De la culminación de la vida, al que todos vamos de una u otra vez, de una u otra forma. Entonces, culpar a los jóvenes por la muerte de los adultos mayores, creo que es una falta de responsabilidad muy grande. Culpar a los jóvenes de egoístas y por su egoísmo los adultos mayores se están muriendo. No, perdón, no. Los adultos mayores se van a morir porque es el ciclo de la vida y no es culpa de nadie. Porque otra vez, ese joven que se contagió, se pudo haber contagiado recibiendo el Uber Eats o limpiando las cosas que trajiste del súper o recibiendo, no sé, el este del CFE de la luz, ¿no? El recibo de la luz. O sea, dejemos de cargarle a los jóvenes y su necesidad de socializar la culpa de la pérdida y de nuestro dolor. Creo que eso es muy importante. Y yo sí creo que tenemos, no ahorita necesariamente, pero sí tenemos que empezar a hablar de que en la nueva normalidad los jóvenes van a tener que seguir saliendo, van a necesitar espacios de estar juntos, necesitan vivir el vincularse, necesitan vivir el ser cercano a un otro que no es solamente su mamá y su papá y sus hermanitos. Eso es muy importante y no podemos culparlos y no podemos alejarnos de esta necesidad primaria de los adolescentes y de los jóvenes de hacer red social en vivo. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Ale? ¿Que entonces mi hijo mañana puede hacer una fiesta? No, no te estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que estar abiertos a que en la nueva normalidad los chavos van a tener que seguir vinculándose en vivo y que si hay una reunión de 5 personas con sus tapabocas, con su sana distancia, viniendo todos de familias que han hecho cuarentenas adecuadas, o sea, yo no le veo el problema. Ale, pero ¿y los abuelitos? Pues que no vaya a ver a sus abuelitos en 15 días. O sea, hay que empezar también como a ver esta cuestión como de qué sí y qué no. Habrá gente que me diga, bueno, pero yo vivo con mi abuelo, ¿no? Yo vivo con mi abuela, yo tal vez no pueda. Ah, bueno, ok, eres un caso particular, ¿no? Pero en general,
tenemos que dejar de hablar de en general, tenemos que justamente empezar a hablar de la particularidad y tenemos que empezar a estar abiertos a toda esta cuestión del nuevo normal, sin culpar a los demás, sin culpar a los jóvenes. Esta no es una cuestión que tenga que ver con la culpa de nadie. O sea, esto es una cuestión que estamos viviendo todos y que tenemos que ir atravesando de una forma tal que nos permita vislumbrar la nueva normalidad, porque seguimos en crisis. Esto no es la nueva normalidad. Seguimos en crisis. Tenemos que estar abiertos a ir enfrentando como todo este miedo que nos está dando el contagiarnos, el morirnos, el que nuestros hijos se contagien, el que nuestros hijos se mueran, el que nuestros padres se contagien, el que nuestros padres se mueran, el que la gente que queremos se contagie, el que la gente que queremos se muera. Y me vas a decir, Ale, pero estás hablando de cosas muy duras, ¿cómo las puedes hablar así, tan a la ligera? Pues no, no es a la ligera, nada más que no estamos acostumbrados a escuchar. Y no estamos acostumbrados a acercarnos a que la muerte está ahí y no podemos huir. Y justamente, como les decía, si bien la pandemia y toda la cuestión del encierro está sirviendo para enfrentarnos a cosas de las que habíamos estado huyendo, hablar de la muerte y enfrentarnos a la muerte es una de ellas y tal vez la más dolorosa y la más complicada. Pero no le podemos huir porque es algo que nos viene a todos, no sabemos cuándo. Pero es una cuestión que tenemos que poder hablar, que tenemos que poder enfrentar. Tenemos que enfrentar ese miedo a la muerte con amor. Y tenemos que aprender también a soltar y a duelar, ¿no? El duelo es algo necesario. Y tenemos que aprender a pasar por ahí. Y tenemos que aprender a que aunque nos duela mucho, hay gente a la que pues de pronto nos toca perder. Y es parte de la vida. Tenemos que tener apertura a todas estas modificaciones, a todos estos cambios, encontrarle otro significado a esta cuestión del morir, ¿no? Verlo como una posición como justamente de evolución, no solo para quien muere, ¿no? Sino para nosotros como seres humanos, atravesar el dolor, atravesar la pérdida, poder soltar y poder resignificar como lo que es para nosotros o lo que fue para nosotros y lo que va a ser para nosotros esa persona o esa situación o esa cuestión particular en nuestra vida. ¿Cómo integrar, no? ¿Cómo integrar eso que se nos va a quienes somos? Y yo creo que ahí está el reto. Tenemos que tener también como mucha compasión con nosotros mismos, con nuestro dolor, dejar de aventar como las culpas afuera, ¿no? No es de nadie la culpa. Y los jóvenes no pueden dejar de vivir para que los viejitos o los adultos mayores sigan viviendo, porque esa no es el razonamiento. Y quien lo esté viendo así, pues creo que está en una posición que no es la más adecuada. No que lo que yo estoy diciendo sea la verdad, pero yo les prometí que en esta conversación que íbamos a tener hoy o en esta charla, lo que yo les iba a transmitir es una perspectiva diferente, que no necesariamente es la verdad, pero que como ya me conocen, a mí lo que me gusta es también generarles movimiento y empezar a ver las cosas desde otras perspectivas, no solo desde la nuestra. Y culpar a los jóvenes y culpar a los demás y culpar. No, el ciclo de la vida así va y no tenemos muchas veces como la posibilidad de controlar todo lo que creemos que controlamos. Y eso también nos está enseñando la pandemia y eso también tenemos que poderlo trabajar, esta cuestión de cómo creemos que a veces tenemos todo bajo control. Y la realidad es que no. Eso también tenemos que aprenderlo a soltar, eso también lo tenemos que aprender a duelar. Principalmente no tenemos el control sobre nuestros hijos y sobre sus vidas, menos si ya son jóvenes, menos si ya son adultos. No tenemos por qué hacerles cargar como con eso a ellos. Entonces es bien importante que nosotros pensemos, ¿no? O sea, esta cuestión del duelo y de la pérdida, ¿qué significa para mí?
y cómo se cruza conmigo y cómo se cruza con mi experiencia y cómo se cruza con mi propia vivencia. A mí, ¿quién me duele? ¿Quién me ha dolido? ¿Qué me da miedo? Para desde ahí tener un mayor entendimiento y una mayor conciencia y más amor y más compasión frente a lo que nos duele y frente a lo que nos complica y también frente a las necesidades de nuestros hijos. Y estar abiertos a que toda esta cuestión del cambio y toda esta nueva normalidad nos va a atravesar a todos y no nos podemos afianzar en un lugar de sobreprotección y de miedo, porque entonces no va a ser vida. Entonces, bueno, sé que el día de hoy hablamos pues de temas que duelen, ¿no? Y de temas que complican, pero pues ahí vamos, ¿no? Eso nos hace de pronto el encierro también y toda la cuestión de la pandemia, ir enfrentándonos, perdón, a lo que nos duele, a lo que nos hace felices, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta. Y pues de alguna forma hay que empezarlo a hablar, porque acuérdense que cuando nos lo quedamos y nada más está dentro como dándonos vueltas, pues es mucho más complicado. En cambio, si lo hablamos y generamos a partir de estas ideas y estas intuiciones nuevas reflexiones, conectamos con nosotros, con nuestra compasión, con nuestro amor, con nuestra energía, para estar tranquilas, para estar tranquilos y para posibilitar el que nuestros hijos también lo estén y sostenerlos en su individualidad, sin sobreprotección y sin que todo este evento nos sirva como justificación justamente para estar encima de ellos. Que nos sirva mejor para abrir oportunidades, que nos sirva mejor para abrir reflexiones y para verdaderamente escucharlos y aprender que nuestra necesidad no es la única que importa, sino nuestros hijos también están ahí y hay que escucharlos. Les mando un abrazo bien grande. Nos vemos la próxima semana.